¿Alguna vez te has detenido a pensar que Rusia, ese gigante que conocemos, esconde verdaderos países dentro de sí? Son 22 repúblicas autónomas, cada una con su propio idioma, cultura e incluso control sobre recursos naturales, como si fueran naciones dentro de una nación. Pero aquí viene el impacto. Muchas de estas culturas únicas están desapareciendo ante nuestros ojos y el tiempo para conocerlas podría estar acabándose. Estas repúblicas son un tesoro histórico y cultural, un lado de Rusia que va mucho más allá de los estereotipos de frío y vodka. En este video vamos a sumergirnos en ese universo fascinante y poco explorado, comenzando por una de las regiones más intrigantes, Crimea. Prepárate para un viaje lleno de curiosidades, tensiones geopolíticas e historias que no encontrarás en los libros escolares. En 2014, Rusia anexó Crimea tras un polémico referéndum que muchos califican de ilegal, pero que, según Moscú, tuvo más del 90% de apoyo. Antes de eso, la región formaba parte de Ucrania, conectada por un istmo de apenas 5 kilómetros de ancho, casi una isla rodeada de montañas y con un clima subtropical sorprendente. Allí viven los tártaros de Crimea, un pueblo musulmán con raíces medievales que sufrió brutales deportaciones bajo Stalin. Hoy Crimea es un símbolo de las complejidades que moldean a Rusia, y estás a punto de descubrir por qué. Estas repúblicas autónomas no son solo porciones de tierra. Tienen identidades propias, con idiomas oficiales reconocidos junto al ruso. Crimea, por ejemplo, es un caso especial. Su anexión cambió el mapa y generó un conflicto que aún resuena en todo el mundo. Los historiadores señalan que la región siempre fue disputada, desde los tiempos del Imperio Otomano hasta la Segunda Guerra Mundial. Pero lo que hace todo aún más fascinante es la mezcla de pueblos y tradiciones que coexisten allí. Los tártaros, por ejemplo, fueron obligados a abandonar sus hogares en 1944, acusados de colaborar con los nazis, una injusticia que marcó generaciones. Tras la caída de la Unión Soviética, muchos regresaron, luchando por preservar su cultura en medio de tensiones políticas. Crimea también sufrió el corte del suministro de agua por parte de Ucrania, lo que redujo drásticamente sus tierras cultivables. Geográficamente, es un lugar único, con montañas imponentes y un clima que desafía lo que imaginamos de Rusia. ¿Quieres saber más? Vamos a explorar otras repúblicas que muestran cuán diversa es Rusia y cómo esa diversidad está en peligro. Puede sonar extraño, pero Rusia es un país de contrastes que pocos entienden realmente. Las repúblicas autónomas son prueba de ello. 22 territorios con autonomía parcial, pero que luchan por mantener sus identidades frente a un poder central cada vez más fuerte. Crimea es solo el comienzo de nuestro viaje. Hay mucho más por descubrir. Piensa en esto. Mientras el mundo se enfoca en Moscú y San Petersburgo, estas regiones guardan historias que podrían llenar libros enteros. Y algunas están en peligro de ser olvidadas para siempre. Según expertos, la presión del gobierno ruso para uniformar la cultura amenaza lenguas y tradiciones locales. Vamos a viajar por este mapa oculto y revelar lo que está en juego. La próxima parada, Yakutia y Bashkortostán, dos repúblicas que muestran cuán exótica y rica puede ser Rusia. Así que si quieres entender qué es lo que realmente hace latir a este país, no te vayas. La historia apenas comienza. Ahora, imagina un lugar donde el termómetro cae a 50 Celsius y aún así la vida pulsa con tradiciones vibrantes. Bienvenido a Yakutia, también conocida como Saja, la república autónoma más grande de Rusia. Tan grande que, si fuera un país, estaría entre los 10 más grandes del mundo. Su capital, Yakutsk, es la ciudad más fría del planeta, con inviernos que desafían a cualquiera. Allí los yakutos, un pueblo de origen túrquico que recuerda a los habitantes del este asiático, conforman la mitad de la población.
Celebran el festival Isiac, comiendo panqueques y bebiendo kumis, una bebida de leche de yegua fermentada, mientras el sol brilla en el verano ártico. Pero Yakutia no es solo frío, también es un tesoro de diamantes con minas como Mir que parecen sacadas de una película. La historia de este lugar es tan rica como sus recursos, pero pocos la conocen. Y lo más impresionante, esta cultura única está bajo amenaza, con el ruso ganando cada vez más espacio. Cambiemos de escenario y conozcamos Bashkortostán, la república más poblada de Rusia, con 4 millones de habitantes. Cerca de Kazajistán es un paraíso natural, con lagos, ríos y montañas que quitan el aliento. Su población es una mezcla fascinante, 30% bashkiros, 36% rusos y 25% tártaros, todos conviviendo en armonía. La capital, Ufa, es un centro industrial, hogar de las mayores refinerías de petróleo del país. Pero lo que realmente encanta son las danzas y músicas folclóricas que cuentan historias de un pueblo resiliente. Bashkortostán es un ejemplo de cómo las repúblicas autónomas equilibran tradición y modernidad, solo que, como en Yakutia, hay un precio. La centralización del poder en Moscú está borrando poco a poco esas identidades. Los historiadores alertan que sin atención, estas culturas podrían desaparecer en pocas generaciones. ¿Quieres un ejemplo? Los idiomas locales están siendo sofocados por leyes que priorizan el ruso. Yakutia y Bashkortostán muestran cuán diversa es Rusia en realidad. En Yakutia, el permafrost sostiene ciudades enteras, mientras los diamantes sostienen la economía. Bashkortostán, por su parte, es un crisol cultural donde diferentes etnias crean algo único. Pero hay una sensación de urgencia aquí. Los recursos naturales de estas regiones son intensamente explotados, pero el desarrollo local no los acompaña. Esto crea una paradoja. Riquezas inmensas, pueblos olvidados. Una historia impactante viene de Yakutia. Durante la Unión Soviética, los mineros descubrieron diamantes que cambiaron la economía, pero los yakutos ganaron poco. En Bashkortostán, las tradiciones folclóricas resisten, pero las generaciones más jóvenes se están volcando al ruso. Es una carrera contra el tiempo para preservar lo que queda. ¿Qué opinas de estas repúblicas tan diferentes? Estas regiones nos enseñan que Rusia no es solo una potencia militar o política, es un mosaico de pueblos. Yakutia, con su clima extremo, y Bashkortostán, con su riqueza natural, son joyas ocultas. Pero lo que las hace aún más especiales es lo que está en juego. Sus identidades están siendo puestas a prueba. El gobierno central presiona por la uniformidad, y eso afecta todo, desde el idioma hasta las costumbres. Imagina perder un festival como el Isiac o las danzas bashkires. Sería como borrar capítulos enteros de la historia. Y la historia, como sabemos, está llena de lecciones. Según fuentes confiables, más del 40% de los idiomas locales en Rusia están en declive. Yakutia y Bashkortostán son solo 2 piezas de este rompecabezas fascinante. ¿Quieres saber qué república me sorprendió más hasta ahora? Deja en los comentarios la que más te intrigó. Si crees que ya has visto diversidad, espera a conocer Daguestán, la república más plural de Rusia. Ubicada cerca de Azerbaiyán, con una costa en el mar Caspio, alberga más de 30 grupos étnicos y 81 nacionalidades. Es un récord mundial de variedad lingüística, con lenguas que no se parecen a nada que hayas escuchado. Pero aquí viene la sorpresa. A pesar de esta mezcla, el 83% de la población es musulmana, diferente del cristianismo ortodoxo dominante en Rusia. Esto refleja su proximidad con Medio Oriente, que ha moldeado su cultura de forma única. La capital, Mayachkala, es un crisol donde decenas de idiomas resuenan por las calles. ¿Y el clima?
Un agradable 26 de Celsius en verano, muy lejos del frío ruso tradicional. Dagestán es prueba de que Rusia es un país de extremos y contrastes. La historia de Dagestán es tan rica como su diversidad. Durante siglos, la región fue un punto de encuentro entre imperios, del persa al otomano. Sus pueblos, como los avaros y lesguinos, desarrollaron culturas distintas, pero unidas por el Islam. Solo que esa riqueza está en riesgo. La presión para adoptar el ruso amenaza estas lenguas únicas. Imagina una región donde cada aldea habla un idioma diferente. Ahora imagina eso desapareciendo. Los historiadores dicen que Dagestán es un laboratorio vivo de la diversidad humana, pero pocos fuera de Rusia lo conocen. Su ubicación estratégica en el Cáucaso también la convierte en escenario de conflictos históricos. Y aún así, los dagestaníes mantienen sus tradiciones con orgullo. Es una historia que merece ser contada. Lo que hace especial a Dagestán no es solo la cantidad de etnias, sino cómo coexisten. En un solo día puedes escuchar lenguas caucásicas, túrquicas e incluso persas. Eso sin contar las mezquitas que salpican el paisaje, un contraste con las catedrales rusas, pero hay un lado oscuro. La pobreza y la inestabilidad política afectan la región desde hace décadas. Aún así, la cultura resiste, como una flor que brota en suelo rocoso. Una historia impresionante viene del pueblo de Gimri, donde nació el imam Shamil, un líder que luchó contra el imperio ruso en el siglo XIX. Es un símbolo de resistencia que inspira hasta hoy. Pero el tiempo está en contra de Dagestán. Sus lenguas y tradiciones están en la cuerda floja. ¿Quieres saber más sobre estos pueblos increíbles? Dagestán nos recuerda que Rusia es más que un bloque monolítico. Es un país donde la diversidad es tan vasta como su territorio. Pero esa diversidad tiene un costo. La centralización amenaza con borrarla. Según estudios, algunas lenguas locales tienen menos de 1000 hablantes vivos, un número que disminuye cada año. La capital, Makhachkala, es un ejemplo vivo de ese choque entre lo antiguo y lo moderno. Mientras el Islam une a la población, la influencia rusa divide. Es una región que desafía estereotipos y exige atención. Si te encantan las historias de culturas únicas y quieres explorar más rincones olvidados del mundo, suscríbete al canal. Aquí, la historia cobra vida. Dagestán es solo una muestra de lo que está por venir. Hasta ahora hemos visto cómo las repúblicas autónomas son diversas y fascinantes, pero hay un elefante en la habitación: el poder centralizado de Moscú. Desde que Vladimir Putin asumió en 2000, Rusia ha pasado por reformas que redujeron la autonomía de estas regiones. Se crearon distritos federales para supervisar las repúblicas, y leyes como la de 2018 debilitaron los idiomas locales en favor del ruso. ¿El resultado? Una erosión lenta pero constante de las identidades regionales. En Crimea, por ejemplo, la anexión intensificó disputas internacionales, mientras que las sanciones afectan la vida cotidiana. Es una historia de control versus resistencia, y el futuro de estas repúblicas está en juego. ¿Sobrevivirán a la presión? La centralización no es solo política, es cultural. Muchas repúblicas, a pesar de ser ricas en petróleo, gas y minerales, siguen entre las más pobres de Rusia. Yakutia tiene diamantes, Bashkortostán tiene petróleo, pero la riqueza rara vez se queda localmente. Esto crea una sensación de urgencia. Sin autonomía, estas regiones pierden más que recursos, pierden su alma. Los historiadores advierten que idiomas como el yakuto y el bashkir están en declive, con menos hablantes en cada generación. Una historia triste viene de Chechenia, otra república. Tras guerras brutales, su cultura fue reconstruida, pero bajo la mirada vigilante de Moscú. El mismo patrón se repite en otros lugares.
El tiempo corre para estas identidades. Putin justificó estos cambios como una forma de unificar Rusia, pero ¿a qué costo? En Daguestán, la diversidad lingüística es un patrimonio mundial, pero ahora las escuelas priorizan el ruso. En Crimea, los tártaros enfrentan discriminación mientras intentan preservar su historia. Es un juego de poder que comenzó hace 2 décadas y no muestra señales de detenerse. Según analistas, más de 100 lenguas minoritarias en Rusia podrían desaparecer antes de que termine este siglo. Esto no es solo una pérdida cultural, es una advertencia. Las repúblicas autónomas son un espejo de la complejidad rusa, pero ese espejo se está resquebrajando. ¿Qué será de ellas en 10, 20 años? La respuesta depende de lo que pase ahora. Entonces, ¿qué opinas de todo esto? Las repúblicas autónomas de Rusia son un universo aparte, lleno de historias que nos hacen replantear lo que sabemos sobre este país. De Yakutia a Daguestán muestran una diversidad que está en peligro. Si te gustó sumergirte en este tema conmigo, deja un like en el video. Eso ayuda a que más personas conozcan estas curiosidades. Y antes de irte, deja un comentario con la palabra historia. Cuando lo vea, dejaré un corazoncito especial en tu comentario como agradecimiento por haber llegado hasta aquí. Rusia es un enigma, y estas repúblicas son las llaves para descifrarlo. Gracias por mirar, y ahora YouTube te está recomendando 2 videos exclusivamente para ti. Estoy seguro de que también te encantarán. Haz clic y mira otro video de nuestro canal. ¿Tú sabías eso?